Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas, gracias por conectarse a esta sesión semanal del seminario en trauma, la certificación en trauma y también de la bienvenida a los estudiantes del seminario en evaluación victimológica forense con enfoque en trauma. En esta ocasión tendremos el privilegio de tener la primera sesión del seminario de evaluación y una continuidad del seminario en trauma al doctor Víctor Rodal, que nos estará acompañando con el tema directrices para la evaluación victimológica forense con enfoque psicosocial y trauma. El doctor Nodal es doctor en Derechos Humanos por la Universidad de Guadalajara, es maestro en Psicología Criminal y Forense y licenciado en Psicología. Realizó su estancia de investigación doctoral en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él es experto, consultor y capacitador para instituciones públicas y privadas en temas de derechos humanos, psicología forense con perspectiva de derechos humanos, investigación criminal, prevención de la violencia, entre otros. Organizador y ponente de eventos de difusión científica de alcance internacional y actualmente presidente del Consejo Certificador en Psicología Forense. Doctor, darte la bienvenida a esta sesión. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por hacer un espacio en tu agenda. Sabemos que la tienes bastante ocupada últimamente y bueno, agradecerte doblemente tu generosidad para compartir. Bienvenido, te escuchamos, somos todos tuyos. Muchas gracias, Eli. ¿Qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión. Es un gusto estar aquí acompañándoles. Siempre es motivo de felicidad estar en este espacio. A quienes se integran por primera vez a una actividad en el Instituto Ciencia Aplicada, la más cordial bienvenida. Con quienes vamos a continuar en el proceso, pues ya saben cómo es esto, ¿no? Decirles que la sesión del día de hoy se va a conformar como de dos grandes momentos. Vamos a revisar como en términos teórico-conceptuales una diferenciación basada en la lógica de interpretar el daño psicológico y el daño psíquico en términos como de su evaluación y sus características fenomenológicas para fines de comprensión de temas complejos vinculados con violencias significativas. Y vamos a aprovechar también para escuchar la entrevista de Irenea Buendía, que nos ayudará a interpretar, digamos, con términos fácticos a partir de la escucha de las víctimas de violencias estructurales complejas, pues cuáles son las consecuencias de una violencia como la que vamos a estudiar, ¿no? Y bueno, esos van a ser dos grandes momentos en la sesión del día de hoy. La entrevista de Irene es una entrevista un poco larga, pero creo que es relevante que podamos escuchar a Irenea para poder hacer algunas reflexiones alrededor del problema de la diferenciación teórico-conceptual de lo que vamos a decir daño psicológico y daño psíquico. Y bueno, la intención es que podamos integrar la clase del día de hoy en ese sentido. Decirles, por supuesto, que en cualquier momento que cualquiera de ustedes tenga alguna duda, alguna intervención que quiera llevar a cabo, es tan fácil como que levante la manita virtual y si quiere hacer uso de la voz y le daré el uso de la voz en el momento que así se precise. Y también, por supuesto, pueden utilizar la sección de comentarios para hacer los comentarios que ustedes consideren pertinentes, dudas, preguntas, lo que ustedes necesiten. Con mucho gusto lo atendemos. La intención, decírselas con toda claridad, es que podamos tener una sesión dinámica, ¿no? Una sesión que parta de sus necesidades y de responder a sus necesidades. Y que, bueno, la propia lógica de poder lograr ese objetivo, pues implica la interacción entre las personas que estamos aquí en este espacio. Entonces, decirles que están ustedes en el espacio en el que pueden hacer las preguntas que consideren, hacer los comentarios que requieran como para que se vuelva un espacio pedagógico y que, bueno, los seminarios siempre son más nutritivos cuando son en ese orden y en ese sentido. De hecho, eso me voy a permitir compartir la presentación. Un segundito, por favor. Bueno, vamos entonces a ver en términos conceptuales primero dos grandes momentos, ¿no? Vamos a ver el espacio vinculado al el conocimiento sobre la evaluación del daño
psíquico y luego, perdón, el daño psicológico y luego cómo se interpreta la lógica del daño psíquico, partiendo de una premisa muy sencilla, que es que los sistemas de administración de justicia contemporáneos son sistemas más bien victimales. ¿Qué quiere decir esto? Que la lógica de su implementación lo que pretende es la reparación del daño y la restitución de los derechos de las personas involucradas en los procesos. Y eso requiere centrarse de manera significativa en las necesidades de las víctimas y en las características del daño y del impacto que han sufrido estas personas a través de la transversalización de las violencias y la manera en la que esas violencias se han integrado en el espacio. Entonces, necesitamos comprender, como en términos conceptuales y fenomenológicos, decir que los conceptos de los que vamos a platicar el día de hoy están establecidos en la lógica del estado del arte. Esto quiere decir que es lo que la ciencia psicológica en materia de investigación de delitos complejos y de violencia establece alrededor de la determinación de las violencias y sus consecuencias. Entonces, quizás podría ser una forma de estructuración del problema novedosa que fuera nuevo para algunas personas que están aquí acompañándonos, pero comentarles que pues la idea es que podamos reflexionarlo en las condiciones que sean necesarias. Entonces, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, ya sabe, en cualquier momento. Bueno, lo primero es poder conceptualizar estos dos grandes momentos teóricos al que vamos a llamar daño psicológico y daño psíquico. Sobre todo porque, digamos, en la práctica pericial, sobre todo si usted ya trabaja como perito o si trabaja como auxiliar en el operador en el sistema de justicia, estará muy familiarizado con la lógica de, el daño psicológico, ¿no? De hecho, digamos, una práctica tradicional que sucede en el ámbito pericial es la solicitud de la evaluación del daño psicológico para integrar, pues, unas lógicas alrededor de, del delito, de sus consecuencias, particularmente de la reparación del daño, y ahí podrá haber luego mejores y peores prácticas. Por ejemplo, hay procesos en donde pues la práctica de la evaluación del daño luego se pretende vincular a la existencia o no de la comisión de un delito, lo cual no necesariamente es un vínculo directo. O no es una lógica que pueda establecerse a partir de meramente un peritaje psicológico, pero digamos es una práctica que, como en términos mitológicos, como en términos de la praxis, ha sucedido históricamente, ¿no? Como que existe una percepción en los espacios de administración de justicia que la reparación del daño, pues es perdón, que la existencia del daño psicológico es necesariamente eh, vinculado como que necesariamente la persona fue víctima de alguna violencia en particular. Y bueno, esto es más bien un mito que está implementado en el sistema y quizás esas son las ideas con las que nos hemos acercado tradicionalmente con el daño psicológico. Otra forma en la que tradicionalmente se ha hablado del daño psicológico es como una sustitución conceptual de la presencia de entidades psicopatológicas, ¿no? Se vuelve más bien como en una especie de ejercicio de diagnóstico, de psicodiagnóstico clínico, en donde la presencia o la ausencia de una entidad psicopatológica explican la presencia o la ausencia de la comisión de un delito o del daño, ¿no? Entonces esto es muy complicado porque estos peritajes, cuando pretenden responder a dudas complejas sobre la práctica investigativa, pues terminan haciendo inferencias que no necesariamente están en condiciones de resolver, porque la ausencia, porque primero equiparan daño con presencia de entidad psicopatológica. Y porque la presencia o la ausencia de entidad psicopatológica, que luego será el daño o no, se vincula con la existencia o no de la conducta delictiva o el ser víctima de alguna violencia en general. Estos son varias capas de complejidades, ¿no? Porque lo que está haciendo es como subrayar variables que no necesariamente están vinculadas unas con las otras, para obligar a que las víctimas que luego tienen reconocimiento legal por estos mecanismos del impacto y de haber sido víctimas de violencia, sobre todo que son violencias privadas o que no se hace una investigación con evidencia física suficiente, entonces se ven obligadas a que un solo resultado sea el resultado efectivo para su proceso y tiene que combinar básicamente tres lógicas como de positivos, vamos a decirlo así, ¿no? En el sentido tradicional de la investigación del daño psicológico, primero tiene que existir una entidad psicopatológica, ¿no? Y eso ya tenemos, digamos, una capa compleja
para integrar en la dinámica de la violencia, porque el estado del arte nos dice que de hecho la interpretación psicopatológica no es la lógica interpretativa correcta para los fenómenos complejos de la violencia, ya que escapa de manera constante la violencia de estas dimensiones de un modelo biomédico. Es decir, la violencia no necesariamente produce enfermedad. Y creo que esto es relevante que lo tomemos en consideración porque cuando tomamos un modelo excesivamente biomédico que interpreta las violencias como que quienes las padecen enferman y quienes las ejecutan están enfermos, entonces el único resultado factible en ese sentido pues termina siendo la psicopatologización de las conductas. Y reitero, para empezar, eso no está en el estado del arte, de lo que se desarrolla hoy por hoy alrededor de la investigación del daño psicológico. Y segundo, parte de una premisa falsa que me parece a mí sobre todo es una mala interpretación de la lógica conceptual de la Organización Mundial de la Salud. Si usted revisa el concepto de la OMS alrededor de la violencia, dirá la OMS que la violencia es un problema de salud pública. Y entonces eso podría parecer que cuando habla de un problema de salud pública, entonces es idéntico a, por ejemplo, la varicela, ¿no? El COVID, el dengue, que son enfermedades que producen problemas como en términos estructurales en salud pública. Bueno, no todo lo que es un problema en salud pública es necesariamente una enfermedad. Y la violencia es un ejemplo muy claro. Cuando la OMS define la violencia como un problema de salud pública, no hace referencia ni a las consecuencias directas en términos como psicológicos de la violencia, ni a que las personas que lleven a cabo las conductas de violencia sean personas enfermas, sino lo que se refiere es que es el sistema de salud quien tiene que atender las consecuencias fisiológicas y médicas de las violencias. Es decir, si usted es víctima de una violencia física que tiene como consecuencia la generación de lesiones, es el sistema de salud quien tiene que atender las lesiones. Si como parte del proceso de trabajo de reparación a partir de ser víctima de alguna violencia, lo que se termina resolviéndose es la necesidad de un acompañamiento psicológico y psiquiátrico, quien atiende esas necesidades es necesariamente el sistema de salud. Y entonces cuando tenemos altos niveles de violencia, como los que suceden dentro de nuestras regiones o como los que suceden dentro de pues, nuestros espacios, México y Latinoamérica, pues entonces tenemos una alta incidencia de personas solicitando intervención del servicio público y de atención en salud pública. Y eso implica manejo de presupuestos, eso implica ciertas consecuencias, por ejemplo, de funcionalidad posterior. Piensen en violencias que tienen como consecuencia discapacidades adquiridas, ya sean discapacidades físicas o ya sean discapacidades psicosociales, que luego son para toda la vida y que requieren de acompañamiento médico ya constante, que implica el manejo y la construcción de una dinámica presupuestal en salud pública. Bueno, es a lo que se refiere la OMS cuando habla de la violencia como un fenómeno, problema de la salud pública. Fíjese usted la importancia de poder ejecutar una interpretación que nos habilite a la diferenciación entre la patologización de la violencia y las consecuencias en salud pública de la violencia. Y creo que eso es un primer paso que tenemos que concebir porque la OMS no parte de un modelo médico biológico para interpretar la violencia. El problema es la interpretación a posteriori de los operadores y las operadoras, ¿no? Entonces, esa es una primera capa de dificultad, decíamos, ¿no? El vínculo del daño con la presencia de entidad psicopatológica. Entonces, parte número uno del sistema tradicional es poder encontrar una entidad psicopatológica. Esta presencia de entidad psicopatológica estaría posiblemente vinculada con el daño. Y luego, ¿por qué me refiero posiblemente? Porque de cualquier manera el modelo biomédico termina distinguiendo, sobre todo en los procesos de litis, como distintas categorías de víctimas con consecuencias psicopatológicas, ¿no? Porque pues va a depender mucho de cómo el sistema esté tratando a la víctima, que si hay presencia o no de una entidad psicopatológica, pues cómo de dónde va a encontrar la génesis, digamos, de esa patología, porque no necesariamente cuando existe en el modelo tradicional una entidad psicopatológica, la conclusión natural de los operadores es que la persona tiene un daño psicológico, sino a veces intentan explicar
como la génesis de la entidad psicopatológica como ajena a la lógica de violencia que en otro contexto podía explicarse. Por ejemplo, pasa mucho con tortura. Cuando se evalúa tortura, no saben lo común que es, sobre todo por parte del litigio de operadores del sistema penal, que cuando se alega tortura y se va a un juicio para hablar de la tortura, es muy común que el sistema implemente mecanismos no independientes de evaluación del daño y que, aunque sí identifiquen entidades psicopatológicas claras, porque luego hay entidades psicopatológicas que son muy evidentes, como trastornos de ansiedad, como depresiones mayores, como el trastorno de estrés postraumático, que digamos son esta clase de trastornos que al ser muy conductuales, pues casi que brillan en la oscuridad y son de un diagnóstico relativamente sencillo. Entonces, ante la imposibilidad de la negación de la entidad psicopatológica, se le asocia a un fenómeno distinto que no es la violencia investigada. Y entonces ustedes van a ver esos litigantes, esas litigantes diciendo, o a esas y esos peritos diciendo en sus documentos, que si bien existe la presencia, por ejemplo, de una entidad psicopatológica, esta está vinculada a otra cosa, ¿no? Es común, por ejemplo, que la vinculen como a la privación de la libertad. Porque en tortura, pues es común que las personas que son evaluadas por tortura, pues estén en situación de privación de la libertad por estar falsamente acusadas o llevándose un proceso vinculado básicamente por medio de la tortura, ya sea psicológica o física. Y que entonces que, aunque hay una entidad psicopatológica muy evidente, la explicación de la génesis esté más bien colocada en aparentemente y supuestamente en una dimensión distinta a la de la violencia. En otro ejemplo, en procesos familiares es muy común, sobre todo procesos familiares que están vinculados al uso de estereotipos y prejuicios, particularmente estereotipos de género. Es común que ante la presencia de entidades psicopatológicas evidentes en alguno de los dos progenitores, tradicionalmente estas vulnerabilidades se han colocado más bien en las mujeres, se les considera incompetentes para los procesos del cuidado infantil, ¿no? Y entonces, en procesos familiares, no es raro que si, después de una evaluación psicológica, si se encuentra la presencia, por ejemplo, de una entidad psicopatológica como la depresión, un trastorno de ansiedad, estrés postraumático, un trastorno de personalidad o incluso un trastorno complejo de tipo psicótico, pues es muy común que ese se convierta como en un recurso para la negación del ejercicio de la paternidad o de la maternidad, en este caso en particular, y entonces la presencia de la entidad psicopatológica en esas víctimas, en esas personas no les convierte directamente en víctimas, sino que más bien les convierte en personas incompetentes para el cuidado de sus hijos e hijas. Entonces, fíjense cómo es complejo porque la presencia de la entidad psicopatológica su interpretación, aunque primero que nada es equivocado, aunar forzosamente el daño psicológico a la presencia de una entidad psicopatológica, la interpretación genética de la génesis de esa psicopatología luego va a ser como muy diversa y va a responder a una serie de fenómenos que no necesariamente están homologados como en términos de lo que pareciera ser en algunos. La segunda capa compleja es que una vez que se hace el diagnóstico de una entidad psicopatológica y si se parte de la premisa de que las personas con entidades psicopatológicas están relacionadas con efectivamente el ser víctimas perdón, efectivamente la presencia del daño, entonces asocian necesariamente la presencia del daño con que la persona fue víctima de un delito. Fíjense cómo hay varias capas como de complejidad en esas interpretaciones que finalmente no necesariamente tienen sentido epistemológico interpretativo. No obstante, así sucede en la práctica tradicional. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy común que cuando observamos peritajes de este tipo de psicología tradicional, psicología forense tradicional o psiquiatría tradicional, cualquiera del campo psicológico que lo que pretenda es dotar de sentido el contenido psíquico, es común que carezcan de consistencia interna y que las variables que pretenden vincular estén inconsistentes también en la lógica de cómo se integran en términos explicativos, pues, porque a veces usando la misma metodología y la misma lógica conceptual arriban a conclusiones distintas. Eso quiere decir que en realidad no están interpretando la relación compleja entre esas tres variables que pretenden demostrar en juicio, sino que hay una serie de variables que también interrumpen la lógica interpretativa de los fenómenos que tienen como consecuencia conclusiones diversas
a pesar de que teóricamente tendría que replicarse en misma lógica metodológica y la misma lógica conceptual. Esto quiere decir que entonces la práctica tradicional no solamente es una práctica que se ha prestado para la vulneración sistemática de derechos humanos de personas víctimas de violencias, sino que también es epistemológicamente inconsistente y por ende es científicamente inviable. Eso quiere decir que la práctica pericial tradicional de la evaluación del daño, asociada a la presencia o ausencia de entidad psicopatológica que luego se le asocia a la efectiva existencia de una conducta delictiva, es pseudocientífica y va contraria a los derechos humanos de las personas involucradas en los procesos de evaluación. Entonces, habría que reconstruir, como en términos conceptuales, cuando hablamos de daño psicológico, a qué hacemos referencia y después vamos a poner pues capas como complejas e interpretativas, como en términos de la documentación de la experiencia humana, vamos a decirle así, porque la práctica de la evaluación del daño o del psíquico psicológico no es la práctica del diagnóstico clínico, es la práctica de la documentación del malestar. Creo que eso es muy importante que lo podamos interpretar en ese sentido. Y entonces para poder documentar malestares subjetivos, diversos, contextualizados, interseccionalizados, necesitamos capacidades que nos permitan concebir lógicas nuevas, interpretaciones más complejas, que finalmente doten de sentido práctico, pero también científico y real el proceso metodológico forense. Eso es un poco lo que vamos a estar revisando como en esos grandes sentidos. Déjenles quito esto de aquí. Y bueno, es importante dar cuenta que cuando hablamos de evaluación en casos de violaciones a derechos humanos, a partir de la lógica del ámbito forense, es común que existan como dos grandes, y con independencia del sistema de administración de justicia al que hagamos referencia, porque podríamos hablar de un sistema penal, de un sistema administrativo, de un sistema familiar, de un sistema internacional en derechos humanos, de un sistema penal internacional, y luego depende del país o la región, van a ser sistemas diversos. Entonces vamos a, con independencia de la lógica jurídica o legislativa vinculada a los procesos, vamos a distinguir como dos grandes tipos de daños, ¿no? El daño material y el daño inmaterial que va a ser concebido de, pues, de distintas maneras dependiendo del sistema, repito, ¿no? Pero para fines pragmáticos y para no envolvernos en la lógica de un solo sistema de administración de justicia ni de un solo tipo de sistema o de un contexto histórico y geográfico en particular, pues vamos a distinguir estos dos grandes momentos. Por ende, si queremos hacer una evaluación del daño que responda al estándar internacional de derechos humanos, que el estándar internacional implica implica la reparación integral del daño, es sí o sí necesaria la evaluación del daño inmaterial. Pero un daño inmaterial que va a tener distinciones conceptuales dependiendo de las características interpretativas y metodológicas que le brindemos. Y es un poco la lógica de la sesión del día de hoy. Entonces, como decíamos al principio, pues lo que es muy común es que las evaluaciones de reparación del daño se centren en la psicopatologización y que pretendan tener como consecuencia el diagnóstico de una entidad psicopatológica y casi siempre basada en manuales clínicos diagnósticos. Manuales clínicos diagnósticos que además no están diseñados para fines forenses o que además son manuales clínicos diagnósticos que no pertenecen a la disciplina psicológica o a la disciplina forense que pretende hacer de su uso. La única disciplina forense que podría utilizar un diagnóstico clínico y que tendríamos que darnos cuenta de que tiene sentido, además, su utilización, es la psiquiatría. No obstante, es común que se maneje la lógica del documento diagnóstico para psicólogos y psicólogas forenses, para criminólogos, criminólogas, algunos otros científicos sociales, pero particularmente en criminología y en psicología es común como encontrar esta entidad, esta psicopatologización de las violencias como una equiparación directa de estas características, porque pues el modelo biomédico es muy resistente. A lo que quiero decir con muy resistente es como que es muy difícil de extraer del espacio porque organiza como muy paradigmáticamente la vida de todas y todos. Por ejemplo, me gustaría hacerles este ejercicio de reflexión. Em,
ustedes, ya sea por experiencia propia o porque lo han visto de otras y otros colegas, o digamos en su praxis profesional continua, ¿qué instrumentos clínicos han visto que utilizan las personas, los psicólogos, las psicólogas forenses, como para argumentar la lógica de la presencia o la ausencia de una entidad psicopatológica? ¿Qué documentos han visto que citan o que refieren en sus textos periciales con frecuencia? Pueden poner en los comentarios o pueden levantar la manita, cualquiera de las dos cosas que les parezca más cómoda. Déjenle cierro para verles bien. Entonces, ¿cuáles instrumentos clínicos, repito la pregunta, cuáles instrumentos clínicos han visto que psicólogas, psicólogos forenses utilizan con frecuencia para hablar de presencia o ausencia de entidad psicopatológica en sus periciales? Vamos a dar un minutito para que puedan, si alguien está contestando, tenga oportunidad de hacerlo en el chat. Y repito, si alguien quiere hacer uso de la voz, puede levantar la manita. Nos dice Laura, MMPI, hablando como de pruebas psicométricas. Pero, digamos, las pruebas psicométricas también son de naturaleza clínica diagnóstica, es una realidad. Pero cuando hablamos de manuales clínicos, ¿cuáles son los manuales clínicos que ven que referencian los psicólogos, las psicólogas forenses? iPhone, iPhone nos dice que DSM, pero también Nicole nos dice que DSM. Perfecto, vamos a usar DSM como ejemplo, si les parece bien. Miren, para empezar, el Servicio Público de Salud de México utiliza el manual de la OMS, que sería la CIE 11, como bien nos dice Verónica. Particularmente, de la CIE se utiliza la codificación con F, que son los únicos que son de entidad psicopatológica, ¿no? Pero en realidad la CIE no es un manual de psicopatología, es un manual de enfermedades en general. Y solamente uno de los códigos, el F, es de entidad psicopatológica. Por otro lado, el DSM es completamente de psicopatología porque pertenece a la Asociación de Psiquiatría Americana, a la APA. Pero vamos a ver qué dice el DSM sobre sus usos forenses. Regálenme un segundito para poderles compartir, para ver si la práctica del uso del DSM es una práctica que haga sentido dentro de la propia lógica del DSM o no, porque esa podría ser una buena explicación, ¿no? Un segundito. ¿Está? Les voy a compartir pantalla. Fíjense, es el DSM, ¿eh? No me lo estoy sacando de ningún otro espacio, no, o sea, claramente es robado, ¿no? Pero no estoy inventando que no sea el DSM. Vamos a ver qué dice sobre la declaración cautelar para el empleo forense. Fíjense cómo tal cual así se llama. Declaración cautelar para el empleo forense del DSM-5. Nos dicen, por aquí nos comentan, Itzel nos dice, soy crimi y conozco el DSM, es muy común, exactamente, no debe de ser utilizado en uso forense, nos dice iPhone, iPhone le sabe muy bien, ¿no? Muchas gracias, iPhone. Igual iPhone, si me quieres poner tu nombre para dejar de decirte iPhone porque está raro, también podría ser. Perdón que te diga iPhone, es que así aparece tu nombre. Eh, Vamos a la página 25 del DSM. 7, 9, 11. Sistema multiaxial. 3. Aquí está. Fíjese usted. La gente empezó a utilizar tantísimo el DSM para fines forenses que el DSM-5 tuvo que ya empezar a poner una declaración de su uso pues para responderle a las personas que lo utilizan. Vamos a ver si, aunque es una práctica tradicional y como frecuente, vamos a decirlo así, si el propio DSM considera que es adecuado.
Diana, muchas gracias, Diana. Ya sé que no eres iPhone, vas a ser Diana de ahora en adelante, muy amable. Bien, vamos a ver qué dice el DSM sobre su uso forense. Declaración cautelar para el empleo forense del DSM-5. Aunque los criterios diagnósticos y los textos del DSM-5 se han pensado fundamentalmente para ayudar al clínico a realizar la evaluación clínica, la formulación del caso y el plan de tratamiento, el DSM también lo utilizan como referencia los juzgados, tribunales y los abogados para evaluar consecuencias forenses de los trastornos mentales. En consecuencia, es importante observar que la definición de trastorno mental que contiene el DSM se redactó para satisfacer las necesidades de los clínicos, profesionales de la salud pública y los investigadores, no investigadores forenses, investigadores científicos, se refiere en salud, antes que las necesidades técnicas de los juzgados y de los profesionales que prestan servicios legales. También es importante observar que el DSM-5 no ofrece ninguna recomendación de tratamiento de ningún trastorno. Fíjese, dice, el DSM no es otra cosa más que un manual fenomenológico, es conductual nada más, dice, ¿no? O sea, estas son las características que usted va a identificar en términos afectivos, conductual y cognitivos, y que la suma de eso da como consecuencia un trastorno mental. Es decir, es de naturaleza exclusivamente nosológica que tiene como fines homogeneización para la investigación, no para el uso en espacios de administración de justicia. Dice, si se usan adecuadamente la información diagnóstica y el procedimiento para obtenerla, puede ayudar a los profesionales de la ley a tomar decisiones. Por ejemplo, cuando es para confirmar la presencia de un trastorno mental para cualquier determinación legal posterior. La aplicación de un sistema de diagnóstico consensuado refuerza la validez y fiabilidad de dicha determinación. Al ser un compendio basado en la revisión de la correspondencia bibliográfica clínica y la investigación, el DSM ayuda a quienes tienen que tomar decisiones legales a comprender las características relevantes de los trastornos mentales. Fíjese usted, dice las características de los trastornos mentales, no de las personas, sino de lo que la investigación clínica dice sobre lo que le hemos llamado conceptualmente a un trastorno mental. Es decir, cuál es el convenio global según el DSM de qué es la depresión, cuál es el convenio global según el DSM de qué es el trastorno de estrés postraumático. No habla de personas. Las enfermedades psicológicas, las psicopatologías son entidades conceptuales. Básicamente lo que está diciendo el DSM es, te puede ayudar a entender conceptos, ¿no? O sea, los conceptos que para fines del DSM llamamos psicopatología, pero no te ayuda a entender personas. Dice, eh, fíjese usted, la bibliografía relacionada con el diagnóstico también sirve para descartar cualquier especulación sin fundamento sobre el trastorno mental y para entender el comportamiento del individuo. Básicamente es para no tener prejuicios y estereotipos que sean ilegítimos en términos de salud mental, pero otra vez está hablando como de categorías abstractas, pues dice, fíjese, sin embargo, la aplicación del DSM debe ir acompañada de una advertencia sobre los riesgos y limitaciones que plantea su utilización para cuestiones forenses. Cuando existe el riesgo de que la información sobre un diagnóstico se use o entienda incorrectamente, estos peligros se derivan del desajuste existente entre las cuestiones fundamentales que interesan a la ley y la información que contiene el diagnóstico clínico. En la mayoría de los casos, el diagnóstico clínico de un trastorno mental del DSM-5, como una discapacidad intelectual, una esquizofrenia, un trastorno neurocognitivo mayor, una ludopatía o una pedofilia, no implica que el individuo con dicha afección cumpla los criterios legales respecto a la existencia de un trastorno mental, ni a la norma legal concreta. Por ejemplo, competencia, responsabilidad criminal o discapacidad. Fíjese lo que está diciendo aquí. Está diciendo lo contrario a lo que la psicología tradicional luego ha hecho, que hablábamos, ¿no? Que es la equiparación de la presencia de un trastorno mental con la comisión de un delito o una conducta delictiva. Está diciendo que una persona cumpla con criterios diagnósticos según el manual diagnóstico, el DSM-5, no quiere decir ni de cerca que la persona esté vinculada con una conducta ilegal, ni de victimización, ni de perpetración de un delito, de un crimen, porque para eso no es el DSM. Y lo dice usted, para que veamos, alguien que nos comentaba que es Crimi, ahorita les digo quién, Itzel nos comentaba que es Crimi, que conoce el DSM. Fíjese lo que dice el propio DSM. No, yo sé que se lo enseñan mucho en criminología, no es su responsabilidad, ¿no? O sea, pero más bien es una cosa que hay que poder revisar con claridad. Dice, no se recomienda que las personas sin formación clínica o médica y en general sin formación adecuada utilicen el DSM para valorar la presencia de un trastorno mental.
También debemos advertir que quienes tomen decisiones no clínicas que el diagnóstico no implica necesariamente una etiología o unas causas concretas del trastorno mental del individuo. Fíjese que dice que la presencia de un trastorno mental no está vinculado con una etiología, es decir, que el ser víctima de un delito, esa sería la etiología del trastorno de estrés postraumático según la psicología forense tradicional, pues el propio DSM está diciendo, en el DSM en ningún momento digo que estoy en condiciones de darte una etiología como que exactamente es explicativa la presencia o la ausencia de un trastorno mental. Dice, ni constituye una valoración del grado de control que éste puede tener sobre comportamientos quizás asociados a dicho trastorno. Aunque la reducción de la capacidad de controlar el propio comportamiento es una característica del trastorno, el diagnóstico en sí mismo no demuestra que el individuo en cuestión sea o haya sido incapaz de controlar su comportamiento en un momento dado. En español, ¿qué dice? No me use porque hay un montón de riesgos en su uso. Y este es uno de los documentos, seguramente lo habrán visto una y otra y otra y otra y otra y otra vez utilizados en los contextos forenses tradicionales. Seguramente lo han visto un montón de veces. Y miren, no es un documento anexo, no es un artículo de investigación contemporáneo que no está accesible de otra forma, está dentro del propio DSM. O sea, es el propio DSM diciendo, no me use para esto, pues. ¿No? Y creo que eso es relevante de tener en consideración siempre. El uso del DSM para contextos forenses es un uso enterquecido, me parece a mí. Y cuando llamamos psicología tradicional no nos referimos a psicología clásica, por eso no decimos psicología clásica. Cuando decimos psicología tradicional nos referimos a literalmente la acepción de la palabra tradición. O sea que quienes replican estas prácticas, estas malas prácticas, no lo hacen desde un sentido intelectualizado de un ejercicio científico, sino que lo hacen a partir pues de la réplica de mecanismos y modelos que alguien les enseñó en algún momento que se vuelven tradicionales, literales. Esto es como pues o sea, se hace porque la gente sigue haciendo 15 años, por ejemplo, fiestas de 15 años en México, ¿no? Cuando su sentido semiológico básicamente es la oferta de hijas fértiles para varones adultos si gustan embarazarlas. Pues básicamente nadie que le hace una fiesta de 15 años quiere ofrecer a su hija bajo esa lógica semiológica, ¿no? Pero continuamos haciendo fiestas de 15 años. ¿Por qué las hacemos? Pues porque ese contenido se pierde a través del tiempo, se vuelve una lógica tradicional cuya aplicación básicamente es la replicación acrítica. Por eso es que le llamamos psicología tradicional, porque es tal cual eso, se vuelve una tradición, una réplica sin reflexión significativa alrededor del ejercicio de estos fenómenos. Nos dicen, vamos a ver, tenemos un par de comentarios. Diana ya logró cambiar su nombre de iPhone. Dice Diana, de hecho hay una jurisprudencia de eso. Así quitaron el grado de peligrosidad aquí en Monterrey. El grado de peligrosidad es una cosa, pero que le siguen pidiendo a los crimis. Por aquí tenemos gente de criminología, ¿no? Y seguramente les habrá pasado que le siguen pidiendo evaluaciones de peligrosidad. La peligrosidad es una cosa basada en una perspectiva de un esencialismo psicológico que carece de sentido. O sea, esta idea de la peligrosidad es completamente va en contra de la Constitución incluso. O sea, es una cosa, o sea, es tradicional. O sea, cuando usted me dice, es que se sigue haciendo. Sí, se sigue haciendo, pero no se debería de hacer. La explicación que tenemos para decir por qué se sigue haciendo es por eso, porque se vuelve una tradición, ¿no? Porque, pues, si usted le echa un ojo al DSM y se da cuenta que el propio DSM dice no me uses para lo que me estás usando, pues nada más tienes de dos, o la usas a sabiendas de que lo estás haciendo mal o lo dejas de usar. La mayoría de la gente que usa el DSM lo hace sin conocimiento de que no lo tiene que utilizar. Es decir, lo hace un poco en automático, es lo que quiero decir, ¿no? Vamos de vuelta a las diapositivas. Entonces, vamos a hacer una diferenciación conceptual para entender a qué nos referimos psicológico y a qué nos referimos como daño psíquico. Pero para eso me gustaría que pudiéramos usar como ejemplo de víctimas la entrevista de Irenea Buendía y que les estoy a punto de compartir. Es una entrevista un poquito extensa, pero no tiene pérdida. Es muy importante conocer a Irenea. Perdón, antes de continuar con eso, Lisa, adelante, por favor.
Hola, disculpa, yo solo puedo hablar porque ando manejando. Este, una duda. Ujú, Justamente ahorita estoy elaborando pues un informe. No precisamente pues ahora sí que me contratan como perito, sino como psicóloga clínica. Te platico un poquito del contexto. Esta chica tiene una denuncia interpuesta a su ex jefe porque la violentó, la quería, se la amenazó con un martillo, ujú. amedrentó, etcétera. Bueno, la situación es de que la denuncia nomás no fue avanzando y de repente un día le llaman por teléfono, una meritoria, entiendo, o no sé, una persona que trabaja en la fiscalía de aquí de Yucatán y le dijo que asistiera porque querían hablar con ella para llegar a un arreglo. O sea, Ajá, él nunca se llevó a cabo ningún tipo de audiencia, nada. O sea, ni siquiera se terminó de desahogar, ahora sí que las pruebas ni nada para la integración y judicialización de la carpeta. Entonces a ajá, ella le dice esta persona que lo más que puede hacer es solicitarle a una psicóloga que le haga una evaluación clínica para que ella pueda llevarla y solicitar entonces la reparación del daño económico para las sesiones de terapia. Entonces es como ella me contacta y me pide, pues, ajá, que yo le haga esa evaluación clínica, pero pues obviamente yo tengo esta formación, también estudié la maestría en investigación y evaluación con ustedes, bueno, en mi instituto, y pues yo le comenté que pues podría investigar en la parte clínica, pero cuando ella me empieza a platicar toda su situación, le dije, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en que tú aceptes salir por esta medida, porque con esto no queda un antecedente por escrito en absolutamente ningún lugar, y si esta persona te paga en algún momento dado, te puede llegar a agredir posteriormente, porque ese es el temor que ella tiene, ¿no? Ella trabajaba en un bar. Entonces me dice, no puedo ni trabajar en otro lado porque tengo miedo de que a la hora de salida esta persona me agreda. Y le dije, bueno, y entonces si tú aceptas que te pague, pues cómo te amparas para decir, bueno, pues y hay un antecedente, ¿no? No quedaría nada por escrito. Entonces yo le recomendé que pues ella continuara con el proceso y que pida que se judicialice la carpeta. La situación está en esto. Yo le realizo la evaluación clínica, le aplico una serie de instrumentos y pues ella resulta evidentemente con afectaciones con estrés postraumático crónico, porque tiene más de 3 meses, ajá, y más de 6 meses incluso que tiene pues algunas afectaciones y otras cosas, ¿no? Entonces, a la hora de que yo estoy armando mi informe, pues de alguna manera tengo que basarme también en algo, porque es un informe clínico que va a ser utilizado en el ámbito legal. De allá yo me estoy sustentando para decirle, bueno, pues ella tiene tales afectaciones en la parte psicológica, pero también el análisis contextual, ¿no? De todas las afectaciones que hubo, además en la parte económica, ya no trabaja, la parte familiar, la parte social y demás, ¿no? Demás situaciones que ella vivió. Entonces, yo entiendo, yo sé perfectamente pues ahora sí que consideraciones del DCM que en realidad no se debería de utilizar, pero ¿cómo podría entonces armar este informe que te comento? mira, te voy a decir primero qué es lo que pienso que está pasando judicialmente con tu clienta. No puede haber un acuerdo extrajudicial de reparación del daño. O sea, eso no existe, pues. Eh, entonces, lo que seguramente está pasando, porque luego los ministerios públicos no son claros con las víctimas como para poder ellos hacer lo que se les antoja y manipular a las víctimas, es que no le están informando por qué medio pretenden resolver el conflicto penal. Porque el conflicto penal en el sistema contemporáneo tiene varios mecanismos de salida que no necesariamente es el juicio. Se podrían ir a un proceso abreviado si él acepta la responsabilidad. Y es yo lo que pienso que probablemente está pretendiendo tramitar el Ministerio Público. Es decir, ejecutar la lógica de un proceso abreviado, permitiéndole a la persona señalada decir, bueno, pues si es una conducta que yo lleve a cabo, me responsabilizo, tiene ventajas procesales porque no se van a audiencia, evitan el proceso litigioso y se centra mucho, sobre todo, estos mecanismos de otras salidas judiciales, pero que son dentro del proceso penal, ¿no?
en la reparación del daño. Más bien lo que pienso es que a tu clienta no le están avisando correctamente. Entonces el Ministerio Público como que interpreta que la reparación del daño es que tu clienta vaya a terapia, pues le piden un informe clínico en donde una psicóloga clínica le explique pues las características clínicas del impacto de la violencia. Eso de cualquier manera sería parcializado porque iría en contra del estándar internacional. El estándar internacional no habla de reparación clínica ni reparación exclusivamente en salud. Habla de reparación integral del daño, que no es únicamente por un proceso clínico. A decir esto entonces, lo que puedo ver es que tú tienes dos salidas muy específicas. Salida número uno, aviéntate la evaluación clínica exclusivamente. No sería una valoración forense, sería una valoración clínica en tu función como psicóloga clínica y tú estás ofreciendo esa valoración para que ella lo presente como medio de prueba, pero no es un peritaje de reparación integral del daño. Es una valoración clínica de las consecuencias clínicas y del impacto psicológico, que estás en perfecta capacidad de competencia de su ejecución, porque no es para fines forenses, porque el fin forense tendría que tener reparación integral del daño según el estándar. Y si tú te vas por esa salida, por centrarte en hacer una evaluación exclusivamente clínica, que claro que puedes, pues, si tienes la formación en psicología clínica, te recomiendo que al final del documento, en recomendaciones, pongas todo esto que tú identificas de elementos contextuales que se tienen que valorar, que van más allá de la práctica eminentemente clínica. Y decir, oigan, yo te estoy valorando en mi evaluación, juez, Ministerio Público, lo que a la autoridad a la que vaya valorando en esta evaluación, está vinculado con nada más una de las dimensiones del daño, caracterizados por un daño clínico, que en este caso sí existe porque ya identificamos que hay una entidad psicopatológica que llamamos trastorno de estrés postraumático, que te dije que se caracteriza por esto y esto y esto, y se puede tratar clínicamente así, 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 así. No obstante, no solamente tiene esa necesidad la víctima, y no de esa manera podemos garantizar estrictamente la reparación integral del daño. Por ende, requerimos hacer y todas las dimensiones que tú me comentas, pónselo en las recomendaciones o en la discusión en tu texto y sugiere al final, en tus conclusiones, pon una sección que se llame recomendaciones, en recomendaciones que se le haga una evaluación integral del daño, que involucre los otros fenómenos que tú también ya identificaste en la clínica, pero que no estás valorando plenamente porque no fue el objetivo de tu valoración. Y así enganchas que estás cumpliendo con la solicitud, estás ciñéndote a tus competencias. En todo caso, al ser una evaluación clínica, para fines legales, tiene sentido que utilices el DSM, porque el DSM nomás se prohíbe para fines forenses, porque no es una interpretación integral, pero tú estarías interpretando nada más psicopatológicamente y entonces ya puedes salir así avanti perfectamente con una muy buena práctica y obligando al Ministerio Público a que si lleva tu documento a juicio, pues tu propio documento dice, la persona necesita una evaluación integral. Esta nada más es una parte de todas las que requiere. Y la segunda opción que tienes es aventarte el peritaje, que involucraría evaluar el daño para la reparación integral. Si te sientes que eso se extralimita a tus competencias, entonces te puedes aventar nada más como la primera opción que te doy de sugerencia, que también se lo expliques a la víctima. Y finalmente, nota cómo si tú haces esto, como que pones como esa advertencia, como esas consideraciones al final, pues tú te conviertes en un candado protector de derechos de tu clienta. Apegándote a tu praxis de evaluación clínica para fines legales, no tiene por qué representar necesariamente en lo absoluto una mala práctica. Más bien creo que tienes una oportunidad como de incluso educar al Ministerio Público de, ¿quieres una evaluación clínica? Ahí te va. Esta es una evaluación clínica, pero una evaluación clínica es parte de la identificación del daño y de reparación, no sinónimos. Si tú quieres una reparación y tú quieres identificar el daño, en mis recomendaciones te voy a poner qué tienes que hacer y qué cosas se tienen que poner en consideración y que se le haga una evaluación integral complementaria a la evaluación clínica. Esa sería mi sugerencia, Liz. No sé si te hace sentido, si tienes alguna duda sobre eso. No, 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 me quedó muy claro. Eso creo que tenía como que aterrizarlo y ya sé entonces cómo lo voy a trabajar. Muchísimas gracias.
No, no hay de qué. Estoy a la orden de todas y todos. Al final, de cualquier manera, voy a poner mi correo electrónico por si necesitas más orientación, acompañamiento con ese documento en particular y de verdad con toda confianza. Muchas gracias. No hay de qué. Bueno, vamos entonces, voy a dejar de compartir esto. Les voy a mostrar un fragmento porque vamos muy bien en tiempos, entonces me hubiera gustado que viéramos completa la entrevista de Irenea. Pero bueno, para resumir rápidamente, yo les voy a dar como un contexto rápido del caso de Irenea. El caso de Irenea, ella es una madre defensora de derechos humanos que es además una defensora muy paradigmática en México, porque ella es madre de Mariana Lima Buendía. Mariana Lima fue una mujer asesinada en el Estado de México por su pareja, que era un policía investigador. Su caso fue tratado como un suicidio en lugar de como un feminicidio. Y a partir de que sucede el feminicidio de Mariana Lima, que la fiscalía trata como suicidio, y no más que trata como suicidio, lo trata como suicidio tomando como el testimonial del policía investigador, como que era la pareja de Mariana, como si fuera definitivo, nada más porque era el compañero de la fiscalía. Y él hace una narración inverosímil diciendo que cuando llega a su domicilio se queda dormido en su cama porque tenía mucho sueño y entonces después de ciertas horas de sueño le da por ir al baño y cuando entra al baño encuentra colgada a Mariana Lima de la regadera con una bufanda, una cosita de esa naturaleza y que entonces él la quita de la regadera, la acuesta en la cama. Y encuentra una nota de suicidio que no había visto cuando llegó a dormir, ¿no? Porque según su narración, el cuerpo de Mariana está suspendido en la regadera todo el tiempo que él está en el domicilio, es decir, desde antes y todo el tiempo que él está dormido. Y entonces, una vez que hace el hallazgo, que mueve el cuerpo de lo que según él es la posición original en donde la localiza y que luego encuentra la carta de suicidio, entonces llama a sus compañeros policías investigadores y los PEIs procesan y los peritos procesan la escena del crimen basados exclusivamente en la narrativa del policía investigador. Y para sostener su narrativa, la Fiscalía del Estado hace una serie de periciales retacados de prejuicios y de estereotipos en razón de género, utilizando roles negativos hacia Mariana Lima basada en su género. Le mandaron a hacer, por ejemplo, un peritaje psicológico en donde decían que era una mujer inestable, violenta, que tenía conductas claramente suicidas. Es decir, empiezan a articular una carpeta de investigación que lo que pretenda es dar sentido a la narrativa del investigador, del policía investigador pareja de Mariana, en lugar de investigar como tenían que investigarle, que fue como un feminicidio. Ese caso se llega hasta la Suprema Corte de Justicia por motivo de Irenea Buendía, la madre de Mariana. Y a partir de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que se establece lo que conocemos como el estándar Mariana Lima, que es la jurisprudencia de la Suprema Corte por la cual todas las muertes violentas de mujeres, incluyendo aparentes suicidios, se investigan con el protocolo de feminicidio. Ese es el antecedente, esa es la historia de ese antecedente judicial que a lo mejor muchas y muchos de ustedes conocen, ¿no? Sobre por qué se investiga con el protocolo de feminicidio cuando estamos viendo una muerte violenta de mujeres, con independencia de si finalmente se acredita o no el feminicidio. Bueno, eso viene de Mariana Lima. En ese inter, ¿no? En la construcción de ese estándar estamos hablando de muchos, muchos, muchos años de lucha y de Irenea combatiendo las desigualdades estructurales, las injusticias, la corrupción, el amañamiento del proceso convirtiendo, transitando de ser la mamá de Mariana, la mamá de una víctima, a ser además una defensora de derechos humanos. Pero eso tiene una serie de involucramientos más allá como de, en esta ocasión, pues la consecuencia jurídica protectora de derechos, a lo que logró Irenea defendiendo los derechos de su hija Mariana, sino que también hay una serie de capas de dolor y de malestar que están ahí enterradas bajo esa lógica y hablando de reparación del daño y del daño y el daño psicológico y el daño psíquico para poder hacer la diferenciación conceptual, creo que es vital que podamos escuchar de viva voz en entrevista de Irenea Buendía cómo es que ella ha habitado el dolor y cómo es que ella continúa en dolor a pesar
de incluso haber tenido una resolución jurídica no solamente favorable para ella, sino trascendente y paradigmática para un país como México, que es un país feminicida. Entonces, voy a compartir el último segmento de la entrevista y les voy a poner el link más tarde en los comentarios para quien quiera verla completa, que no hay nada de desperdicio de conocer a Irenea. Es una de las defensoras de derechos humanos más importantes de México y creo que siempre que tengan la oportunidad de escucharla es muy valioso. Entonces, vamos a compartir ese último segmentito. Un momento, por favor. Voy a apagar mi cámara para que podamos tener la mejor calidad de internet posible, porque como no estoy en mi domicilio y el internet en el que me encuentro aquí no es el más estable de todos, entonces voy a bajar un poquito la calidad. Finalmente nada más está Irenea siendo entrevistada, es el único contenido visual de la entrevista y voy a apagar mi cámara para que tengamos la mejor fluidez posible. Entonces, de cualquier manera, cualquier comentario, cualquier duda, pues ya saben, pues levantan la manita o ponen un comentario y voy a estar aquí. Entonces, comparto. Un segundito. No hay un término para definir la pérdida de una hija, de un hijo. No existe tal término. ¿Cómo ha sido este caminar con ese dolor? ¿Cómo vive con tal dolor en el día al día? ¿Cómo lo dialoga con sus dos hijas, sus dos hijos, sus nietos? Es muy difícil poder abordar ese tema. eh, sí lo tocamos, pero es muy doloroso. Es muy doloroso y regularmente cuando tocamos ese tema, pues es para poder decir que salgamos extremando todas las precauciones, que nos volvamos muy observadores, muy observadoras de todo lo que nos está rodeando, porque en la medida de esa seguridad que nosotras nos volvamos observadoras y observadores, va a en esa medida que hagamos todas esas cosas que yo les digo, pues va a radicar más que nada nuestra seguridad porque muchas veces vamos distraídas y eso les permite a las personas que nos quieren atacar a darles como el permiso, digo yo, de poderse acercarnos a nosotras y sin que nosotras advirtamos realmente que hay un riesgo. Entonces, desgraciadamente, nos volvemos muy vulnerables ante la gravedad de la situación que estamos enfrentando y pues sí, hablamos esa parte en que nos volvamos completamente observadoras. El mismo dolor, el miedo que se pueda sentir, les motiva a seguir luchando. Sí, es un miedo terrible. Ya no se puede vivir sin miedo. Desgraciadamente, cuando uno pierde una hija o un hijo, yo considero que ha de ser el mismo dolor, porque finalmente son nuestras hijas o nuestros hijos. Entonces, es algo verdaderamente lamentable en donde no se puede medir esa capacidad de dolor. Yo creo bueno, yo lo digo de forma personal, yo me quería volver loca. Yo creo que si no hubiera salido a las calles a gritarlo, a exigir justicia, yo creo que me hubiera vuelto loca. Yo me hincaba en mi habitación, en mi recámara, y lo único que le pedía yo a Dios después de hacer mi oración era justicia y justicia.
es algo muy terrible con lo que no se puede vivir, en donde, en donde yo consideraba que estaba a punto de perder la razón porque yo gritaba, le gritaba a Dios. No le preguntaba por qué, yo lo único que le gritaba es que quería yo justicia, que él era el único testigo que teníamos, porque ¿quién llama gente para matar? Mi hija vivía como si hubiera vivido en el castillo de la pureza, solamente él con este sujeto asesino feminicida, en donde pues era una casa que estaba ella allí sola y no sé, si no era lo estrictamente necesario que tenía que salir, no tenía que salir. Entonces, entonces yo considero que vivía como en el castillo de la pureza. Y desgraciadamente, pues el sujeto asesino feminicida de mi hija Mariana Lima Buendía, pues es un sujeto muy violento, en donde, pues desgraciadamente, se atrevió a quitarle la vida. Y, y ese dolor creo que nunca pasa. Nunca pasa porque finalmente mi esposo no lo pudo hablar, se encerró en un mutismo, en un silencio, que él decía, es que no sé qué decir, no tengo nada que decir, ¿qué digo? ¿Qué digo? No, no sé. Y, y finalmente ese mismo dolor se lo llevó. Él murió hace, ya van a ser 7 años, y nunca lo pudo hablar, nunca lo pude externar. O sea, nosotras, mi familia y yo nos considerábamos una familia muy unida, como una familia muégano. A partir de que dan la orden de aprehensión, como ya de por sí éramos vigiladas por este sujeto, pues se empiezan a acrecentar los perseguimientos. Somos extraídas de donde vivíamos, mi esposo, una hija y yo, y mis otros hijos ya no vivían allá, ya vivían con sus propias familias y no quisieron salirse del lugar donde vivían, a pesar de que sí también eran hostigados. Han tenido varios intentos de muerte, intentaron secuestrar o desaparecer a una de mis nietas. Y desgraciadamente pues hemos vivido con ese miedo que muchas veces viene a convertirse en terror, en pavor, y desgraciadamente el pavor paraliza y muchas veces ya no sabe uno para dónde hacerse. Entonces así hemos vivido y muchas veces, aunque quisiéramos hablarlo con entera libertad, muchas veces no se puede. Y en ese camino de exigir justicia y justicia, me comentaba hace uno bien a mujeres que la han acompañado, mujeres que han vivido ese mismo dolor, y esto de alguna manera pues las inspira a saber que no están solas, que están acompañadas. La Asociación Mexicana de Juzgadoras le entregó este año un reconocimiento a ese labor como defensora de derechos de las mujeres. ¿Qué sigue para usted, doña Irinea? Buen día. ¿Qué hay más adelante en esta lucha por justicia? Pues lo que sigue es concluir con la caravana de las 32 fiscalías de los 32 estados, que me faltan 5, y luego sigue visitar nuevamente los congresos, porque solamente se dio en esa propuesta de iniciativa de ley, solamente se dio en 2 estados, todavía no los mencionamos, vamos a dar a conocer más adelante cuáles estados son. Y seguir esas visitas a los congresos
más que nada para ver si tienen a bien que se haga ley, porque realmente la violencia feminicida no se ha detenido. La mano feminicida que se levanta para seguir cortando vidas de mujeres, no hemos logrado detenerla. Y entonces son demasiadas vidas, son muchas vidas de mujeres de todas las edades, porque ahora ya también matan con violencia a niñas, matan con violencia a mujeres de la tercera edad y seguimos en esa cifra, en esa espiral que desgraciadamente sigue y sigue y sigue y sigue. Y estos sujetos asesinos feminicidas no tienen llenadero, como dicen. Ya mataron a una, quieren seguir matando a más y más y más y desgraciadamente el mensaje que las autoridades les mandan es que pueden matar a cuantas quieran. Quisiera solicitarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues que en esa justicia y justicia que nos han dado con esas sentencias que muchas están en firme ya, pero a pesar de que están en firme, todavía los sujetos asesinos feminicidas tienen 8 años para poderse amparar y ver si encuentran tierra fértil en algún juez que puedan darles un saludo muy prolongado y salir libres. Entonces yo creo que es muy importante esa parte, no porque estemos nosotras, así como dicen que queremos hacer negocio de nuestro dolor. No se trata de negocio, pero también el Estado es responsable y la deuda que tiene con nosotras como madres de víctimas cada día se hace más grandes y ellos como autoridades son los responsables. Le agradezco mucho estas palabras y esta entrevista. Doña Irina, buen día. Muchas gracias. Gracias a usted y a Y bueno, ella es Irenea. Em, Hay una serie de elementos que me parece que son destacables de esta entrevista en particular. Hay varias más. Les repito, mi invitación es a que las busquen, a que conozcan sobre Irenea, sobre el caso de Mariana. Les estoy compartiendo en este momento en el chat para todas y todos el link de la entrevista completa para que la puedan visualizar también en un espacio. Es una entrevista de más o menos 40 minutos, en donde habla de todo el contexto. Digamos, ya vimos la parte final de la entrevista, pero al inicio de la entrevista, Irenea pues habla como de cómo fue todo el proceso de búsqueda de justicia, cómo fue vivir toda la injusticia también que está ahí previamente en el caso de su hija. Y creo que es muy importante que conozcamos ese tema, ese caso en particular me parece que es muy relevante porque es un caso paradigmático, pues las muertes violentas de mujeres bajo esa lógica se han sucedido con mucha frecuencia de la misma manera una y otra vez, ¿no? Y creo que esto es muy importante que lo tomemos en consideración. Eh, pero centrándonos específicamente en Irenea, hay una serie de cosas que ella menciona, que habla literalmente cuando el diálogo se coloca sobre su dolor. Y quizás vale la pena como reflexionar un poco antes de ver conceptualmente. Me gustaría preguntarles si alguien quiere hacer algún comentario como que identifican en el discurso de Irenea acerca de cómo habla del daño que ella vive, pues le vamos a decir daño en términos conceptuales, pero también podremos decirle como del dolor, del malestar. ¿Qué notan del discurso de Irenea? Como que, ¿qué dirían, por ejemplo? ¿Qué les llamó más la atención? Vamos a dar un minutito para si quieren contestar por escrito o si quieren hacer uso de la voz, ya saben que pueden levantar la mano. Nos dice Verónica que la afección sigue presente. Muy bien, esa me parece que es una cosa también que dice muy claramente Irenea, ¿no? Es algo
que se queda con ella. ¿Qué más? ¿Qué más notan? ¿Qué miran? em, por ejemplo, cómo hace la referencia en retrospectiva. Creo que me parece muy llamativo eso, ¿no? De cómo narra ella la vivencia como inmediata de pensar en las injusticias y en la muerte de su hija. ¿Recuerdan? ¿Qué dice ella? ¿Que hacía qué? ¿O que pensaba qué? ¿O sentía qué? Dice Bene que se volvía loca, sí, que sentía que se quería, fíjense, creo que esto es muy interesante, que se quería volver loca, decía, ¿no? Que si no hubiera tenido dónde gritar, que se hubiera vuelto loca, que su esposo nunca pudo digerir la pérdida y que entonces murió en la pérdida. Dice Itzel, me llamó la atención lo que hace mención cuando es hostigado o acosada por parte del agresor, menciona que es una persona violenta en un enfoque más criminológico. Creo que con lo que nos comparte Itzel también podemos como traer a colación un poco de la interpretación del impacto del que habla Irenea, porque Irenea habla de una categoría que también es muy compleja, que es ella está aterrada. O sea, ella habla del miedo, de un miedo ya estructural, que ya se queda con ella. Y no nomás es un miedo que se queda con ella, sino es un miedo que se transmite transgeneracionalmente, ¿vieron? O sea, es un miedo que se traga toda la dinámica familiar en el espacio, pues. Y eso me parece interesante de poder concebir como en todas lo que implica, pues. Dice Vianney, la desconfianza básica perdió esa confianza en la vida. Muy bien, perdió esa confianza en la vida. Quedémonos con eso que nos está compartiendo Vianney, porque eso nos va a ayudar a entender el concepto del trauma psíquico más adelante. Dice el miedo convertido ya en trauma. Nicole nos dice cómo responde cuando le preguntan sobre su dolor y cómo habla su familia de su hija responde en acciones concretas de seguridad, no de emociones. Esa también es una gran observación, Nicole. Eh, Como que ya responde como de manera, como de una estructura intelectual distinta, pues, o sea, como que ya hay otra forma distinta de pensar. Dice, vive con miedo, me hace pensar en los testimonios que he escuchado de madres buscadoras, un dolor permanente impregnado en el cuerpo, la tensión entre el miedo y la resistencia. Recordé el documental de la extrema muerte de Maricel Escobar. Muy bien, perfecto. Justo, creo que por eso me gusta mucho el, el- el extracto de Irenea. Quedémonos con eso. Vamos a ver qué es daño psicológico y a partir de eso reflexionamos si el término de daño psicológico nos es suficiente. Entonces vamos a regresar a la presentación. Bueno, entonces. Dice Dalila, es visible que es consciente de todo lo que fue el feminicidio de su hija. Aprendan a vivir con el dolor primero buscando justicia, la batalla por ser escuchadas y se quedan un poco cansadas, pero aún así sigue adelante, agotadas emocionalmente. Muy bien, vamos a ver algunos conceptos clave que creo que nos van a ayudar a entender como significativamente lo que estamos viendo en Irenea, como para intentar sistematizar ese conocimiento en términos conceptuales, ¿no? Miren, vamos primero abordando qué nos referimos con daño psicológico. Y un poco que lo que quiero que reflexionemos después es si esta manera de entender el daño nos es suficiente para interpretar lo que vemos en, en Irenea. Nada más que saben que se los compartí mal. Vuelvo a compartir bien porque lo compartí como si fuera video. Ahora sí, ahora sí. Entonces, ¿qué es el daño psicológico? Bueno, el daño psicológico conceptualmente hace referencia a afecciones que afectan el aparato psíquico sin desbordarlo ni colapsarlo. Es decir, que es comprensible en términos cognitivos y afectivos. Lo vamos a decir así, es un daño que es interpretable. Esto es importante, no estamos diciendo que es un daño mínimo o que es un daño bajo. Lo que estamos diciendo es que el sujeto que vive el daño está en condiciones de interpretar el afecto e intercognición que es consecuencia del daño. Es decir, sabe cómo se siente, entiende qué es lo que está pasando, tiene un lugar ese malestar, pues. Esto es muy importante porque, digamos, es como el dolor más entendible.
Creo que una analogía que me gusta mucho es, piensen cómo ustedes son muy conscientes de ciertas partes de su cuerpo, si les duelen, qué parte del cuerpo es en específico, ¿no? Tienen como forma de colocar el dolor en un lugar en particular, pero si les duele un órgano interno que nunca en su vida les había dolido, que no están acostumbradas a saber cómo se siente ese dolor porque no ha sido digerido en términos intelectuales, entonces no tienen forma de colocarlo en un lugar en particular, ¿no? Empiezan a usar como referencias físicas topográficas, básicamente, pero que no necesariamente expresan de manera efectiva el dolor o el malestar. Eso son dos formas distintas de entender el dolor. El daño psicológico es entonces un tipo de daño que tiene un lugar colocado, pues está en un espacio en específico, un espacio que la víctima alcanza a comprender y alcanza a interpretar. Eso no necesariamente pasa todo el tiempo, creo que es muy relevante que lo tomemos en consideración. Es decir, pasa por una capacidad de comprensión. La persona es capaz de tramitar el dolor sin generar alteraciones estructurales en su cognición, estado de ánimo o personalidad. Es decir, es un estado que puede perdurar más o menos tiempo, que puede producir más o menos daño, pero que afecta en términos funcionales, no estructurales al individuo. Se considera una respuesta ante una crisis provocada por un evento violento y sus características pueden sí suceder como en términos nosológicos, es decir, podríamos hablar de características psicopatológicas, pero repito, está el daño en términos funcionales, no estructurales. Una persona que tiene una deficiencia temporal para disfrutar de su vida sexual después de ser víctima de violencia sexual, es una persona que tiene afectada la funcionalidad. ¿Ok? Y ese es un tipo de daño psicológico. Y esa funcionalidad podría verse afectada más o menos, porque el daño psicológico no es una forma de malestar ligero, puede ser o leve o severo. Es decir, el impacto en la función puede ser leve o severo. No estamos hablando de que las personas que tengan daño psicológico, digamos, no tienen un daño significativo o que no tienen un malestar o que su malestar valga menos que que el daño psíquico. Lo que quiere decir es que está a nivel de función. Y entonces, algunos ejemplos, bueno, el leve, en su gravedad leve, interpretamos que el daño psicológico se refiere a un malestar transitorio que no desestabiliza significativamente a la persona. Y aquí pueden aparecer síntomas como de ansiedad mínima, insomnio, estados de malestar subjetivo no incapacitante. Por ejemplo, temor temporal al tránsito por una zona en particular que está asociada a la experiencia adversa, dificultad para conciliar el sueño en condiciones en específico o en temporalidades en específico. Es decir, que si bien producen malestar subjetivo, este no es incapacitante, aunque sí puede disminuir la efectividad del desarrollo de su vida diaria, por ejemplo. Es una persona que tiene insomnio y duerme menos, pero que si alcanza a dormir, de cualquier manera es una persona que es competente para sus funciones adultas generales, ¿no? Solamente pues no está habitando el espacio al 100%. El daño psicológico severo es un malestar agudo y desbordante, con episodios incapacitantes. Recuerda usted, agudo, ¿no? O sea, si pusiéramos como en una tablita cómo es el daño severo, decimos que es así, como es muy, muy fuerte, muy hacia arriba, pues es una agujita, pues sube mucho. Y hay momentos muy concretos en donde sí puede ser incapacitante y puede tener como consecuencias psicopatologías transitorias, por ejemplo, trastornos de estrés postraumático, pues son daño psicológico severo, trastornos de ansiedad generalizada, episodios depresivos severos, trastornos sexuales, trastornos del sueño, un miedo incapacitante, desarrollo de fobias, dificultades para las relaciones interpersonales, consecuencias a su modus vivendi que requiera como ajustes, por ejemplo, cambiar de trabajo, cambiar de escuela, cambiarse de municipio para sentir más seguridad. Todo eso es incapacitante en ciertos niveles,
pero siguen, y puede tener episodios muy significativos de incapacidad para el sujeto, pero afecta exclusivamente en términos funcionales. El daño psicológico severo puede ser muy agudo, acuérdense. Cuando decimos daño psicológico no nos referimos a un daño leve necesariamente, sino a un impacto en términos funcionales. Si el impacto en términos funcionales es mínimo, hablamos de un malestar leve. Si es incapacitante en episodios específicos, estamos hablando de un daño psicológico severo. Hasta aquí, el daño psicológico. ¿Queda claro la diferencia entre leve y severo? ¿Todo bien? ¿Alguna duda del daño psicológico leve y severo? Pregunta, ya que vimos la definición de daño psicológico, eh, ustedes, de lo que escucharon de Irenea, ¿en cuál de estas categorías dirían que está el daño o en ninguna? Repito la pregunta. ¿En cuál de estas categorías categorías de estas dos que estamos viendo dirían que está el daño o a lo mejor en ninguna de esas? ¿Piensan que alguna de estas dos definiciones del daño psicológico leve o del daño psicológico severo explica lo que escucharon de Irenea? ¿O como que nos hace falta otro concepto para entenderlo? ¿Qué piensan? Dice Itzel, considero yo que en severo, sin saber nada de psicología, gracias Itzel, supongo que cuando dices que en severo te refieres a que notas como que es mucho, ¿no? Y como hablamos de que severo es justo como mucho, entonces pareciera que es severo el que explica. Pero piensas que la cantidad de, o sea, que cuando hablamos de severo como mucho, ¿es mucho lo que estás viendo en Irenea o es todavía más que mucho? ¿Qué pensarían? Porque acuérdense, el daño psicológico es funcional, no es estructural. No cambia lógicas estructurales mínimas básicas. E Irenea habla de formas de concepción de la vida absolutamente distintas a como concebía la vida antes de que su hija fuera víctima de feminicidio. ¿Es ese cambio tan profundo, piensan ustedes que es factible que se quite, que en algún momento Irenea vuelva a encontrarle sentido a la vida sin su hija, por ejemplo, de lo que ustedes le están escuchando? Porque este es una entrevista hace 5 meses, eso quiere decir que es aproximadamente 11 años después del feminicidio de su hija. Dice Letzali, ¿puede el daño cambiar de uno a otro? Puede ser severo a leve por atención especializada al transcurso del tiempo. Por la lógica del daño psicológico, tenemos buen pronóstico con independencia de si es severo o si es leve. De hecho, la evidencia científica dice que cuando hay malestar subjetivo de leve a moderado, tiende a remitir incluso solo. Cuando estamos hablando de leve a moderado, por ejemplo, el estado del arte dice que de todas las personas que cumplirían con criterios diagnósticos para un trastorno depresivo leve o moderado, el 60% de esas personas van a remitirle el diagnóstico solito, sin ninguna clase de atención clínica de ningún tipo. Eso quiere decir que las personas somos en términos generales como muy adaptables a malestares de leves a moderados, incluso en términos psicopatológicos. En términos de impactos más severos, es un poco más difícil. Dice, en el momento de la entrevista considero que es leve, me puedo equivocar, pero quiero aprender. Gracias, Ari. Y creo que un poco tu comentario podría explicarse en términos como si decíamos que el severo es como agudo porque se ve como mucho así y no estamos viendo a Irenea haciendo lo que en algún momento dice que sí hizo, por ejemplo, ¿no? Irenea dice que hubo un momento del malestar en donde gritaba, en donde le hablaba a Dios, en donde le decía que por qué pasaban las cosas y se deshacía como de malestar y ahora no la estamos viendo. Eso quiere decir que no estamos viendo un episodio agudo, eso es una realidad. Es decir, hay un momento donde Irene habla de una agudeza muy extrema, ¿no?
pero ahorita no podríamos decir que Irenea se mantiene en esa agudeza. Sin embargo, no podemos decir que las características de su malestar sean transitorios, porque estamos hablando de que hace 11 años. Y vean cómo habla Irenea de su malestar. Bueno, para poder entender correctamente el malestar de Irenea, permítanme mostrarles un concepto más extenso que el de daño psicológico, que nos ayuda a entender el dolor más complejo. Dice Ari, quizá cuando logre el cambio legal que habla en la entrevista, cuando le preguntan que siga, pueda darle el sentido de ese dolor que vivió, pero parece un desarrollo que desarrolló paranoia. Lo que pasa es que incluso Irenea ya logró todo lo que puede lograrse en un proceso legal. En el caso de Irenea, se le dio sentencia condenatoria de 76 años al feminicida de su hijo, de su hija. Miren. Vamos a ver este otro concepto que nos ayuda a entender. Decíamos, creo que un poco de lo que podemos reflexionar de lo que de lo que hemos estado hablando es, cuando Irenea nos habla de cuando le gritaba a Dios, por ejemplo, cuando se quería volver loca, es muy evidente que estamos hablando de un episodio muy agudo, ¿no? Como de un daño psicológico severo. Ahora que la vemos, no la estamos viendo en esta agudeza, 11 años después. No obstante, podemos seguir notando el malestar. No nada más vemos que sigue existiendo malestar, sino que hay un cambio interpretativo de la realidad. Bueno, a eso le vamos a llamar daño psicológico. Mire usted, el daño psicológico afecta de manera estructural al aparato psíquico, generando un cambio sistémico y cronificado. ¿Qué quiere decir esto? Decíamos que el daño psicológico es un daño procesable. Es un daño que se alcanza a interpretar, qué es lo que está sucediendo, pues como que se alcanza uno a comprender dentro de los límites de su cognición y dentro de los límites de su afecto, alcanza a sentir mucho, pero alcanza a interpretarlo, o sea, se alcanza a procesar. Piense el daño estructural, vamos a utilizar como una analogía cognoscitiva con computadoras. Piense que un daño psicológico severo en esta analogía de computadoras sería como ponerle a hacer una tarea muy complicada a una computadora. Se va a tardar mucho y probablemente se ponga lenta en algunos momentos, pero finalmente va a poder concluir la tarea, aunque en algunos momentos va a ser muy difícil de procesar. Mientras que el daño psíquico lo que hace es termina desconfigurando la computadora porque la computadora no tiene condiciones mínimas para poder interpretar la información que está intentando procesar. Y eso termina por destruir las fuentes básicas estructurales de la computadora. Eso es un poco lo que termina pasando con el daño psíquico. El daño psíquico cambia sistemáticamente la estructura del sujeto. En el daño psíquico se modifican las creencias fundamentales sobre sí mismo y sobre el mundo. Por ejemplo, hay ciertas creencias mínimas básicas universales que necesitamos los seres humanos para poder convivir, primero, para poder habitar el espacio y para poder convivir en sociedad. Por ejemplo, un pensamiento mínimo básico para poder convivir en sociedades, la capacidad de la colaboración con el otro o con la otra, ¿no? Que el otro o la otra puede participar positivamente de una integración en el espacio, que yo no tengo que hacerle daño a nadie porque nadie me va a hacer daño a mí y que si yo no le hago daño a nadie, nadie me va a hacer daño a mí, porque ese es un acuerdo social mínimo básico, pues, de integración entre los sujetos. O pensar, por ejemplo, un pensamiento estructural que se estructura cognitivamente en padres y madres es, como los seres humanos somos entes vivientes que somos conscientes de que somos finitos, todas las personas después de cierto nivel de desarrollo de madurez intelectual sabemos que en algún momento vamos a morir. Y los padres y las madres configuran cognitivamente la lógica de que por la idea de la longevidad y por la propia forma en la que funciona la transmisión generacional del mundo, primero van a morir los padres y las madres y luego los hijos y las hijas, ¿no? Digamos, como si ese fuera el orden natural del mundo basado en una interpretación cognitiva previa. Cuando un hijo o una hija muere y ni siquiera muere en condiciones interpretables, sino que muere en estas formas como en la que sufre Irenea Buendía con la pérdida de su hija Mariana, esta idea, esta creencia básica desaparece. Y ahora Irenea tiene un miedo fundamental de que, aunque ella es una adulta de la tercera edad,
sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas no están a salvo. Y así como vio que murió su hija, podrían morir el resto. Fíjense cómo se pierde el blindaje cognitivo. Porque pensar en que uno como padre o madre va a morir antes que sus hijos es un blindaje cognitivo muy potente, ¿no? Porque básicamente es, como que ceñirte a la idea de que tus hijos van a morir después de ti, aunque tú sepas que tus hijos en algún momento van a morir, si tú piensas que tú te vas a morir antes que tus hijos, para términos prácticos y experienciales, para ti como persona, tus hijos y tus hijas siempre van a existir, porque primero vas a dejar de existir tú. Pero cuando tus hijos y tus hijas dejan de existir antes que tú, se cambia una lógica estructural muy fuerte, pues, y sobre todo cuando carece de sentido. Porque la búsqueda de justicia de Irenea no solamente tiene que ver con la administración de la misma, sino como con una ausencia, como una... porque las estructuras cognitivas básicas de cómo pensamos el mundo dotan de sentido al mundo. Y cuando una creencia básica, que es una creencia estructural, desaparece, también desaparece el sentido que organizaba el mundo previamente. Y ese sentido no se encuentra de vuelta. Por eso en Irenea no podemos ver como un fin en su malestar. Solamente vemos como una evolución, una reestructuración cronificada del malestar. Ya no es este episodio agudo del daño psicológico severo que veíamos hace unos momentos, sino que es un cambio estructural. Piensen como que si pudiéramos en términos como gráficos, el daño, decíamos que el agudo sería como un picote. Bueno, el daño estructural lo que hace es como que genera un nuevo umbral hacia arriba del malestar y la persona sigue en un malestar para siempre, pero en un malestar que mantiene la lógica como del vacío, como de la carencia de sentido y que obliga al sujeto a reconfigurarse estructuralmente de una manera nueva, porque si no, no podría seguir viviendo. Es una forma de perder el sentido de la vida, el daño psicológico. ¿No? Y entonces el daño psíquico entonces atenta contra creencias fundamentales que fundan la lógica de lo que es posible y de lo que no es posible y que colocan abruptamente frente al individuo posibilidades otras, ¿no? Tus hijos y tus hijas pueden desaparecer, pueden morir abruptamente, eh, pero y va en contra de lo que tú pensaste que iba a suceder porque en tu experiencia humana tus hijos y tus hijas iban a ser infinitos, infinitas, ¿no? Porque primero ibas a dejar de existir tú. Representa entonces un punto de inflexión. Ay, Diana, ¿ibas a hacer algún comentario? No, no, no. Diana. Ah, ¿se te activó nada más? Sí, perdón, es que me estaba subiendo el carro, perdón. No te preocupes, para nada, no te preocupes. Entonces, representa un punto de inflexión en la vida de la víctima, marcando un antes y un después del evento violento. Las personas que están ya en un estado de daño psíquico, en unas condiciones estructurales de malestar, ya no tienen camino atrás. O sea, su vida cambia. Y es muy evidente, o sea, eso es muy lógico y muy claro cuando vemos un daño psíquico. Ese se vuelve como un momento cumbre que explica su vida en dos momentos antes del fenómeno y después del fenómeno. Y no hay un momento de integración en las experiencias humanas, pues. Piense usted como cuando, si usted no ha vivido un trauma de esta naturaleza, usted integra su experiencia humana como en un solo gran bloque, ¿no? O sea, un solo gran bloque de sí, experiencias diversas, pero que se explican como dentro de la misma narrativa. En el daño psíquico, como son daños estructurales y que son un punto de inflexión, es como que fueran dos momentos distintos de la misma vida, pero ahora son vidas tan diferentes porque cambian estructural y cognitivamente de forma tan significativa que pareciera que ya no son la misma narrativa, aunque ambas habitan el cuerpo de la víctima al mismo tiempo. Y entonces lo que produce es una ausencia de sentido, un dolor absoluto, una experiencia de malestar constante y marcada que se contrasta con un bloque de vida distinto previo al evento que es inaccesible de ahora en adelante. Y esa imposibilidad de no acceder a ese bloque previo, antes del punto de inflexión, es por sí misma también una pérdida constante que se va reactualizando conforme pasa el tiempo. Entonces,
son momentos cumbres que no se vuelven a soldar en el sujeto. Pues repito, la mayoría de las personas integramos nuestra experiencia de vida en un solo gran bloque. Las personas que viven un daño como el que vivió Irenea ya no pueden integrarlo. Y no nomás no pueden integrarlo, habitan esas dos narrativas en la misma persona al mismo tiempo. Piénselo usted, el ejercicio de la memoria individual, intrasubjetiva, es decir, la manera en la que usted se conoce a sí misma, la manera en la que usted piensa en usted, es un ejercicio de memoria histórica. Es decir, usted tiene un registro histórico y narrativo. Usted se cuenta su historia de sí misma, de sí mismo. Y así es como configura la idea de quién es, qué hace, qué le gusta, qué ha hecho, a qué se dedica. Pero si de repente usted se convierte en dos personajes que son absolutamente distintas y que habitan al mismo tiempo en el mismo cuerpo, desintegrando la evolución natural para partir en dos grandes momentos la vida, y que además esta nueva vida es cualitativamente más contundente, no solamente porque está ocurriendo en este momento, no solamente porque es una narrativa más contemporánea que la narrativa previa, sino porque entender esa diferencia reactualiza el malestar constantemente. Entonces, el malestar estructural no es un malestar simplemente tratable, sino que implica una transformación irreversible en la identidad y la percepción de la realidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus estándares interamericanos de reparación integral del daño, ha reconocido que es factible, por medio de la evaluación del daño, identificar daño irreparable, fíjese usted, con alta frecuencia en grandes cortes en donde se hablan de graves violaciones a derechos humanos, se ha identificado, repito, que el daño que vive la víctima es irreparable, aunque el propio estándar tendería a la reparación integral del daño, se reconoce que vivencias de esta naturaleza no pueden reintegrarse en el sujeto, que esas percepciones de la realidad no pueden retornar a formas otras, y ante la imposibilidad de su retorno, no se puede reparar, no hay forma. Se pueden hacer ciertos esfuerzos que vuelvan más tolerable el segundo bloque de vida, que es posterior al trauma, ¿no? Que vuelvan más vivible la vida. O sea, lo que se puede pretender por medio de la reparación integral de una persona que tiene un daño irreversible es generar condiciones de vida digna, ¿no? En lógicas intersubjetivas, en lógicas estructurales, ¿no? En lógicas comunitarias, aunque se tiene que reconocer y es parte también de identificar como esa dignidad humana, que no hay un antes, que ya no hay un retorno al antes, sino que, pues que lo que se pretende es mantener un nivel digno de vida, una vida vivible es a lo que pretende por lo menos la reparación integral del daño cuando estamos hablando de daño psíquico y por ende irreversible. Y bueno, esto hay mucha evidencia científica de cómo se identifica el daño psíquico con alta frecuencia en personas que son víctimas de graves violaciones a derechos humanos, refiriéndonos a desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, feminicidio, violencia grave en razón de género, tortura y otras formas de violencia sistematizada, particularmente con poblaciones en situación de especial vulnerabilidad. Tenemos un comentario, dice... Ahí entra el protocolo Estambul. El protocolo Estambul tiene una serie de estándares de investigación que la propia Corte Interamericana ha reconocido en su jurisprudencia como estándares efectivos para la identificación de daños, y sí está conceptual y teóricamente capacitado la lógica del protocolo para identificar este tipo de daño. Efectivamente, es una muy buena práctica para poder identificar esta lógica. Pero recordemos que el protocolo Estambul, digamos como en su lógica de aplicaciones de tortura, pero los mismos estándares que forman parte del protocolo Estambul son estándares recomendados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la investigación de graves violaciones a derechos humanos. Entonces, el daño psíquico genera una ruptura con la percepción del control sobre la vida. eh, no, a Titzel. Puede conllevar a un cuestionamiento profundo del sentido de la vida, de la justicia, de la comunidad, de la seguridad. En términos generales, el daño psíquico, al ser un daño estructural, atenta contra las ideas más básicas, más estructurales, con las condiciones más, con las cogniciones, perdón,
más internas. Piensen como que las personas tenemos creencias como en distintas capas, ¿no? Hay creencias más superficiales que otras y hay unas creencias fundantes. Y muchas de estas creencias fundantes son, por ejemplo, la gente que tiene una fe en Dios, ¿no? O la gente que tiene una idea de la justicia, o la gente que ya tiene una idea de cuál es el sentido de la vida, y de repente se enfrenta fácticamente a estas disrupciones en la realidad. Entonces, el paquete de capacidad interpretativo ya no fue suficiente y no se alcanza a interpretar. Immanuel Kant tiene una explicación desde la lógica de la filosofía de la estética para hablar de esta desintegración cognitiva. Él le llamaba a eso la experiencia de lo sublime. Para Kant, la experiencia de lo sublime, porque acuérdense que Kant no habla de psicología para ese concepto, habla de estética. Para Kant, la experiencia de lo sublime es el expectar un fenómeno tan horrible o tan hermoso que no se puede procesar cognitivamente, que no se puede ni pensar bien, que el aparato psicológico no alcanza ni siquiera a leer toda la información de estar viendo de esa experiencia estética tan abrumadora. Y esa experiencia estética no solamente es de belleza, es también de fealdad, de la horripilancia, de lo excesivo, de lo mucho, es mucho, pues. Piénsenlo que hablamos de daño psíquico cuando hablamos de un impacto que es mucho, mucho más de lo que puede digerir el sistema cognitivo. En muchos casos, las víctimas no pueden simbolizar el dolor lingüísticamente, lo que dificulta la expresión de su sufrimiento, es decir, al no poder simbolizarlo, porque carece de sentido, y el sentido que otorgamos las personas a las experiencias son sentidos lingüísticos. Piénsenlo, ustedes piensan con lenguaje y dotan de sentido su vida y el espacio que habitamos con lenguaje. Y ante la incapacidad de simbolizar el malestar, porque no es interpretable en términos cognitivos, tampoco el lenguaje alcanza como a articularse en la descripción completa de la experiencia humana, y por ende las personas tienen mucha dificultad para expresar en lenguaje el nivel de malestar que sienten. Por eso es que la psicología tradicional no es efectiva para evaluar este tipo de daño, porque la psicología tradicional necesita de la capacidad de simbolización lingüística, de la expresión del sujeto sobre sus propios malestares. Y en el daño psíquico, al no ser posible simbolizarle, al extraerse el sentido como de manera abrupta, las personas de lo que hablan entonces es como de un estado de malestar y ya, que se continúa replicando una y otra vez. Entonces, en resumidas cuentas, aquí tenemos una tablita. Déjenme moverles esto. Una tablita. En el caso del daño psicológico es temporal y tratable, mientras que en el daño psíquico es permanente y estructural. En el daño psicológico no se colapsa ni se modifica el sistema psíquico, mientras que en el daño psíquico sí genera alteraciones cronificadas. En el daño psicológico existe posible tramitación con acompañamiento adecuado. También se puede tramitar de manera no salutogénica, ¿eh? O sea, sí podría ser patogénico el trámite. Podríamos adaptarnos patogénicamente a un daño psicológico, por ejemplo, con la adquisición de una conducta adictiva, pero es igualmente tratable, aunque se mantenga a través del tiempo. Mientras que en el lado del daño psicológico puede ser irreversible o solamente parcialmente integrable. En el daño psicológico, tradicionalmente encontramos consecuencias como ansiedad, insomnio, estrés o trastorno, estrés transitorio, mientras que en el daño psíquico encontramos consecuencias que implican una transformación de creencias y de una pérdida del sentido de la vida. Entonces, en conclusiones, es fundamental poder diferenciar entre daño psicológico y daño psíquico para garantizar evaluaciones periciales precisas y no patologizantes. La reparación del daño debe considerar la gravedad y permanencia de las afecciones, y en caso de daño psíquico severo, la restitución total puede no ser posible, requiriendo estrategias de rehabilitación y acompañamiento a largo plazo centrados en la identificación de características que doten de sentido y dignidad la vida de las personas, como una capacidad mínima de reintegración, pues. Y bueno,
para fines de lo que les comentaba, de mantenernos en comunicación, que seguramente nos estaremos viendo en más clases juntos, juntas, ahí tienen mi correo electrónico, me pueden mandar cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario. También ahí está mi Instagram, que también podemos estar por comunicación ahí por ese mismo Instagram, y para poder continuar en comunicación. Antes de que nos despidamos, me gustaría mostrarles, para fines de más referencias bibliográficas de este tema en particular, les quiero compartir un segundito, este otro dato de acá, este de aquí, miren, para compartir pantalla. Miren, estamos muy contentos por la publicación de este texto, que se llama Psicología Forense con Perspectiva de Derechos Humanos, por la editorial Tirán Leblanc, que es una sistematización de los estándares internacionales en investigación científica forense, un análisis profundo del estado del arte en evaluación psicosocial. Y dentro de este trabajo hay una sistematización de las prácticas periciales de peritos que han ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a hacer evaluaciones de graves violaciones a derechos humanos. Lo que yo hice fue ir a la Corte Interamericana a acceder a estos peritajes, a ver cómo es que estos peritos y estas peritas resolvían problemas complejos, como problemas de graves violaciones a derechos humanos, masacres completos de pueblos indígenas. Revisé absolutamente todas las sentencias de la Corte Interamericana para diciembre del 2023 que implicaran graves violaciones a derechos humanos, y fui a Costa Rica por los peritajes para después sistematizar esa información y convertirlas en estrategias metodológicas replicables. Y todos esos hallazgos están en este texto: Psicología Forense con Perspectiva de Derechos Humanos, Fundamentos Teóricos y Metodológicos para la Investigación Psicosocial, publicado por la editorial Tirán Leblanc, que es la editorial jurídica más importante de habla hispana. Es una editorial española que está en el top 1 de editoriales jurídicas desde hace muchos años. Por ponerles un ejemplo, es la misma editorial que le publica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, es un texto que estamos muy contentos de estar dando un tour en Latinoamérica y México para estar presentando los hallazgos, para estar dialogando con las colegas, con los colegas. En este texto abordo de manera más profunda, teórica y metodológicamente, la evaluación del daño psicológico, tanto en el estándar interamericano de derechos humanos como en términos metodológicos y científicos para la investigación psicosocial. Y bueno, queremos invitarles a que, si están interesados, interesadas, pues puedan adquirir uno de los libros, leerlo, que lo dialoguemos, lo discutamos. Es finalmente como una consecuencia natural del trabajo que hemos estado haciendo en el Instituto de Ciencia Aplicada. El doctor Coronado y la maestra Baltasar tuvieron la amabilidad de hacer el prólogo del texto y presentan un manifiesto de lo que es la psicología forense con perspectiva de derechos humanos, que es un manifiesto lindísimo, que pensamos que además es muy citable para peritajes, y que les garantizo que la réplica de las metodologías que están presentes en este libro pues son muy utilizables en juicio, porque son las mismas metodologías que han utilizado peritos a lo largo de toda la región latinoamericana para la investigación de graves violaciones a derechos humanos. Y bueno, quiero invitarles a quienes así lo decidan, pues a poder adquirir su libro y hacer una lectura de estos estándares. Nos está haciendo favor Eli de ponerles el link en los comentarios, de cualquier manera, para que quienes nos vean en diferido, o si se les hace más fácil, pueden leer este código QR, que se los estoy poniendo en modo pantalla completa. La editorial Tirant, o sea, este QR les va a mandar directamente, deje quito esto aquí, les va a mandar directamente a la página de la editorial en México, Tirant Leblanc, y este son el precio en pesos mexicanos. Lo pueden adquirir tanto en su versión en electrónico, que es un poquito más económico, como en su versión en físico. Una ventaja de adquirirlo en físico es que la editorial Tirán Leblanc, como en su lógica de la distribución de los textos, cuando usted lo compra en físico, le llega y en la parte de atrás viene con su código de barras, y en el texto, en la contraportada, viene un correo electrónico. Usted manda una fotografía del código de barras y una fotografía de su ticket de compra,
y Tirán Leblanc le responde con un link que le permite tener acceso digital a la nube con la versión digital del texto. Entonces, tenerlo en físico también les da acceso a tenerlo en digital, y si solamente lo quieren en digital, pues bueno, es la versión más económica del texto. De verdad que este fue pues un trabajo que intentamos hacer que tuviera la mayor cantidad de valor posible, y creemos que tiene el potencial de construir una forma metodológica que resuelva muchas dudas, pues. Y además, pues ciertamente muchos de los hallazgos de la sesión que tuvimos el día de hoy están sistematizados, conceptualizados, referenciados. Aquí hay más de 200 referencias bibliográficas en este texto que pueden también luego visitar y meter en sus lógicas de procesos forenses, y bueno, invitarles a la lectura y al ejercicio crítico alrededor de este texto. Tenemos algunos comentarios, nos dicen gracias, gracias, excelente, muchas gracias. Pues bueno, chicos, chicas, ¿alguna duda, comentario, algo que haga falta abordar, que quieran comentar? Bueno, pues si no hay nada más, chicos, chicas, un gusto estar aquí con ustedes. Espero que la clase haya sido de utilidad para todos y todas. Gracias por estar invirtiendo de su viernes en la noche. Y bueno, si están interesados, interesadas en continuar revisando estos aportes, ahí tienen la invitación a leer el texto, y ahí me mandarán un correo electrónico o un mensajito por Instagram para que me digan si les gustó, si no les gustó. Si les gustó, compártanlo, inviten a más personas a la lectura, y si no les gustó, no digan nada. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, doctor, a todos y todas. Gracias. Nos estamos encontrando el próximo viernes con el doctor Aurelio Coronado para continuar estas discusiones. Te mandamos un abrazo hasta Guadalajara. Nos encontramos en próximos espacios. Buenas noches.